Padre Diego, buenas noches. El Señor lo Fabio, bendiga. gracias, mi hijo, muy amable. Bueno, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en el ciclo de conferencias que ha organizado el Centro Fuego Nuevo de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Padre Diego, estamos muy agradecidos y honrados que nos acompañe esta noche en este encuentro, en este evento académico. Muchas gracias, Fabio, y un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañen virtualmente. Padre Diego, en el Centro Fuego Nuevo de Uniminuto, pues allí tenemos un observatorio que canaliza, identifica, sistematiza experiencias de nueva evangelización. Y en este ejercicio que hemos hecho desde el observatorio del Centro Fuego Nuevo, pues identificamos precisamente la necesidad de profundizar en la reflexión de la acción del Espíritu Santo en la iglesia, de la acción del Espíritu Santo hoy, de la acción del Espíritu Santo en la misión evangelizadora de la iglesia y particularmente en los énfasis que el Papa Francisco nos ha regalado en su teología, en sus documentos, en sus mensajes, en sus visitas pastorales. Y por eso le hemos pedido al padre Diego Jaramillo que nos comparta precisamente sobre esta experiencia, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en la iglesia presente, ¿verdad? A partir de la teología reciente del Papa Francisco, el Espíritu Santo en el magisterio del Papa Francisco. Hace 8 días iniciamos este ciclo de conferencias con la presencia del decano de nuestra facultad, con el padre Fidel Oñoro. Él abordó el énfasis bíblico, las raíces bíblicas del actuar del Espíritu Santo a partir de la lectura de Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 1 y el capítulo 2, y cómo él expresaba que el Espíritu Santo le daba a los discípulos el hablar en otras lenguas para comunicar a todos los pueblos las maravillas de Dios y dar a conocer a Jesucristo. Hoy el énfasis que hemos querido aportar en este ciclo de conferencias es el Espíritu Santo en el magisterio del Papa Francisco. Padre Diego, le damos las gracias por acompañarnos. Vamos a tener entonces esta conferencia. Le dejamos entonces la sala, el micrófono, nuestras pantallas y le agradecemos entonces su compañía con este tema. Adelante, Padre Diego Jaramillo, presidente de la organización Minuto de Dios y asesor de la Renovación Católica Carismática en la Arquidiócesis de Bogotá. Gracias, Padre Diego. Muchas gracias, Fabio, por tu presentación y un saludo cordial, si no lo habían oído antes, porque ya di un saludo a todos los que estén en este momento unidos por su televisor, por su computador, a esta pequeña reflexión. Que el Señor los bendiga siempre. Por lo que acabo de escuchar, porque no tuve el gusto de oír al padre Fidel Oñoro en su pasada enseñanza, el padre les hizo una alusión a la doctrina del Espíritu basada en los hechos apostólicos. Yo les quiero rápidamente recordar cosas que tal vez el padre las dijo, pero de todas maneras que pueden darnos como una base sólida para la enseñanza que vamos a escuchar después. ¿Qué les puedo decir en este momento? Les puedo decir que en la Biblia toda, en el Antiguo Testamento, en varias ocasiones, no muchas, aparece la mención de Espíritu Santo. Y se refieren a Dios Padre, a Yahvé, como lo decían ellos, al Dios que los hizo, al que es. Todavía no se pensaba que Espíritu Santo era una persona divina, sino que era como una fuerza, como una presencia de Dios. Entonces, ese pensamiento fue alimentando a los creyentes del Antiguo Testamento. Cuando llega lo que llamamos el Nuevo Testamento,
Cuando llega la presencia de Dios hecho hombre en Jesucristo el Señor, aparece a mencionarse cada vez con mayor frecuencia el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes que en San Lucas, en el Evangelio, cuando se nos habla del anuncio que el ángel Gabriel le hizo a la Virgen María, se nos dice que ella, cuando supo que iba a ser madre, preguntó: ¿cómo puede ser eso? Yo no tengo relaciones con ningún hombre. Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a formar el cuerpo de ese niño que va a nacer de ti. Y la Virgen dijo: soy la esclava del Señor, que se haga en mí tu palabra. Seguro que poco tiempo después, cuando Nuestra Señora fue preparándose por el embarazo al nacimiento de Jesús, San José, que era el pretendiente de María, que quería unirse a ella en matrimonio, tuvo sospechas y dijo: ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser posible que María, esta mujer tan bella y tan buena, esté esperando un niño? Pero nos dice el Evangelio que por la noche, en sueños, el ángel le dijo a José: no temas en aceptar a María, porque el niño que está en sus entrañas es obra del Espíritu Santo. Cuando ya María, embarazada del niño Jesús, fue a visitar a su prima Isabel, cuando llegó a la casa se nos dice que Isabel, llena del Espíritu Santo, saludó a su prima que llegaba diciéndole: ¿de dónde a mí, que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y luego María, llena del Espíritu Santo, dice ese canto que todavía nosotros cantamos cada día: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. De manera que desde el principio el Espíritu Santo está totalmente llenando a la Virgen María. Pocos días después de nacido Jesús, 40 días, es presentado en el templo y nos dice el Evangelio que el Espíritu Santo le había revelado a un anciano llamado Simeón, que antes de morir iba a ver al Mesías. Y entonces Simeón tomó al niño en los brazos, oró bellísimamente con un canto que la iglesia conserva permanentemente: el ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Y una anciana que había allí también, 84 años al menos tenía, estaba feliz, danzaba de gozo por la presencia del Mesías. Luego hay como un grande silencio. Y llega Jesús, ya solemos decir, como unos 30 años. Llega Jesús y se va donde Juan Bautista, su pariente, y le pide que lo bautice en las aguas del Jordán. Juan Bautista al principio rehúsa, pero Jesús insiste, deja que se cumpla todo lo que está en la ley, y entonces Jesús baja a las aguas del río Jordán. Y nos dice el Evangelio de San Lucas que cuando Jesús está en el río Jordán, entonces se abren las nubes, se abre como una puerta en el cielo. Es como para significar que hasta ese momento el cielo estaba cerrado a la oración de los hombres, pero se abre un gran boquete. Y como si fuera una paloma que desciende de lo alto, así parecido a una paloma en forma corporal de una paloma, nos dice el Evangelio, baja sobre Jesús el Espíritu Santo. No es que el Espíritu baje, el Espíritu ya está con Jesús, porque Jesús es el Hijo eterno de Dios. Pero es la manera que tiene el Evangelio y como cuenta la Iglesia primera, esa presencia fuerte del Espíritu Santo en el Señor Jesús. Poco después, en Nazaret, va a decir Jesús, o en Galilea, va a decir Jesús: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque le dan en la sinagoga un sábado para que lea un texto del profeta Isaías. Y entonces el texto decía: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a predicar la buena noticia, el Evangelio, a los pobres, a predicar la salud a los enfermos, la vista a los ciegos, y a predicar el año de gracia.
Es decir, esa venida del Espíritu Santo, la iglesia la va a interpretar, la que hubo en el Jordán, como si Jesús hubiera sido ungido. Así lo fue, no con un aceite de olivas, no con un aceite cualquiera, sino con la gracia del Espíritu Santo. En el nacimiento, en el momento de la encarnación, nosotros creemos que Jesús fue ungido como sacerdote, es decir, como Dios y hombre, intermediario entre Dios y los hombres. Por medio de Jesús, nuestras oraciones, nuestras súplicas van al Padre. Él es como el puente a través del cual nuestra palabra llega a Dios. Pero también Jesús es el puente a través del cual las bendiciones de Dios llegan a los hombres. Eso es lo que significa lo que decimos que Jesucristo es pontífice, es decir, que hace de puente entre Dios y los hombres. Pero en el Jordán, Jesucristo es ungido como profeta. El Señor está sobre mí, me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres, para dar vista a los ciegos, para dar salud a los enfermos, para anunciar la buena noticia del reino de Dios. Ungido, es decir, es como una figura que tenemos, porque a los antiguos sacerdotes, a los reyes, a los grandes profetas, les derramaban en la cabeza una vasija de aceite, y como el aceite en griego se dice crisma, entonces ellos eran llenos de ese crisma, se convertían en Cristos. Cristo es el que tiene el crisma. Por eso también nosotros con el aceite del Espíritu somos cristianos, somos como Cristo. En hebreo la palabra que le decían al que esperaban era Mesías, pero cuando la tradujeron al griego usaron la palabra Cristo, que entonces Mesías en hebreo, Cristo en griego y ungido en castellano o en latín. Ungido por el Señor. Y Jesús, ya ungido por el Espíritu, comienza a predicar el evangelio. Va por todas partes, por Galilea, por Samaria, por Judea, por todas partes va llevando la noticia del reino. Ha sido enviado a predicar que el reino de Dios está cerca y que hay que convertirse de corazón para aceptar el reino de Dios. Jesucristo ungido. Y en varias ocasiones lo oímos a Jesús decir, por ejemplo, cuando envía a los apóstoles a predicar y cuando ellos regresan contando que les ha ido muy bien en la misión, Jesucristo dice, el evangelio se llena de gozo en el Espíritu. Y también Jesús entona una alabanza al Padre. Esa alabanza es el Magnificat de Jesús. Dice, bendito sea Señor Dios del universo, porque has elegido no a los sabios, no a los poderosos, sino a los pequeñitos, a los humildes. Gracias, Padre, porque esa ha sido tu voluntad. Y nadie conoce al Hijo, a Él, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ese Magnificat de Jesús, parecido al Magnificat de María. El de María era, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El de Jesús es, yo te alabo, Señor del universo. San Lucas nos cuenta también, hablando de la oración, que Jesús dice que si a un hombre le piden un papá, le piden un huevo o le piden un pescado, él no va a dar una piedra ni va a dar un escorpión. Y dice Jesús, si ustedes siendo malos saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a quienes lo pidan? De manera que Jesús nos prepara para que pidamos Espíritu Santo. Y por eso, aunque la enseñanza de la iglesia lo está repitiendo, yo quiero desde ahora, para todos ustedes, los que me están acompañando, decirles que siempre vivan diciendo, ven Espíritu Santo, que pidan siempre Espíritu Santo, que el Padre del cielo está dispuesto a darles cosas buenas y la cosa mejor que nos puede dar es nada menos que su Espíritu. Ese Espíritu que nos hace hijos de Dios y que nos hace hermanos y discípulos de Jesucristo. Y sigue Jesús hablando del Espíritu Santo y prometiéndolo. Si ustedes leen en San Juan, en el capítulo 14, 15, 16, sobre todo, las últimas, esa oración que llaman oración sacerdotal del Señor,
Cómo Jesús dice que el Padre les va a dar Espíritu Santo, que el Padre y el Hijo lo van a dar, que el Espíritu Santo es el que nos recordará todo lo que dijo Jesús, que el Espíritu Santo es la memoria viva de la iglesia, que el Espíritu Santo es el que nos va a llevar hasta la verdad completa. Jesús, después de cumplir su ministerio en la tierra, libremente se entrega a la muerte por nosotros. Y hay una palabra muy bella cuando Jesús está en la cruz. No solo cuando le entrega al Padre su Espíritu, sino que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, el verso 34, para decirnos que Jesús murió, los tres sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, dicen expiró. Pero San Juan dice entregó el Espíritu. Y los padres de la iglesia han visto en esa frase, entregó el Espíritu, como la base para decirnos, es que por la muerte de Jesús se nos entrega el Espíritu. ¿A quién le entregó Jesús el Espíritu Santo? Se lo entregó a la Virgen María que estaba ahí. Él le había dicho, mujer, he ahí a tu hijo, y viéndolo, y al discípulo amado, he ahí a tu madre. Importante esa cita. Por la muerte de Jesús recibimos el Espíritu. Luego, si ustedes recuerdan, en Romanos, en la carta a los Romanos, el capítulo 8, nos dice San Pablo que con ese mismo Espíritu con el que el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos, con ese mismo Espíritu va a resucitar nuestros cuerpos mortales. Dejo todavía para más tarde el comentario a la resurrección nuestra, pero quiero subrayar ahora que Jesús resucita porque el Padre llena ese cadáver de Jesús que está sepultado desde el viernes anterior, en la mañana del domingo, llena ese cadáver de espíritu, el espíritu de vida, el espíritu que resucita, el espíritu que da la vida nueva. Y Jesucristo se levanta del sepulcro. ¿Y qué hace Jesucristo cuando sale del sepulcro? Se aparece a sus discípulos, pero hay una aparición muy bella que es allá en San Juan, contado en el capítulo 20, el 22, cuando dice, se apareció Jesús y les dijo, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ustedes saben que la palabra espíritu significa viento, significa aliento, significa soplo. Cuando nosotros hablamos de espíritu es como si estuviéramos diciendo el soplo santo, el viento santo. Esa es la manera, Jesús sopla, es decir, como que le quiere decir que eso que él tenía, esa presencia de Dios que lo llenaba y que lo tenía en su corazón, se los da a los discípulos como diciéndoles, respiren de este aire que yo he respirado siempre. Tengan también ustedes el Espíritu Santo. Les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes los retengan, les quedan retenidos. Y luego Jesús, en sus últimas conversaciones con los discípulos, sobre todo antes de la ascensión, ellos le preguntan, bueno, y ya es hora de que nos vas a restablecer tu reino. Ellos estaban pensando en un reino material. Dos de los discípulos querían estar de primeros ministros, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús no va por ese camino de una realeza temporal. Les dice, ustedes van a recibir la fuerza de lo alto. Cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, cuando sean bautizados con el Espíritu Santo, van a ser testigos míos, testigos de Jesús. Es decir, la palabra testigo en el idioma griego se dice mártir. Es decir, un mártir es el que, aunque le llegue la muerte, es capaz de dar testimonio de Jesucristo. Es un testigo de palabra cuando habla de Jesús, de vida cuando se comporta según el Evangelio, y un testigo de sangre cuando vierte su sangre por decir, esa es la verdad que yo profeso. Pero para poder hablar con propiedad de Jesús, para poder vivir como un cristiano que es fiel al Evangelio y para poder verter la sangre por Jesús, hay que tener Espíritu Santo, hay que tener fuerza de lo alto. El espíritu no es un espíritu, como lo va a decir el Papa Francisco, no es un espíritu de miedo, es un espíritu de fortaleza,
es un espíritu de valor, recibirán el Espíritu Santo. Y cuando Jesús sube al cielo, pues una nube lo cubre. Él va subiendo a los cielos y una nube lo cubre. La nube es un signo del Espíritu Santo. En el desierto, cuando los israelitas venían de Egipto a Palestina, la nube los cubría del sol, o por la noche una nube como de fuego los iba guiando. Cuando Jesús se transfiguró y Pedro estaba con el deseo de hacer 3 tiendas, porque qué bueno es estar aquí, 3 tiendas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Ahí también hay una nube que se aparece en la ascensión y envuelve a Jesús. Es decir, Jesús entra en el misterio de Dios. Jesús entra en el cielo. Ahí está el Padre que había hablado antes diciendo, este es mi Hijo, en el que tengo mis complacencias. Aquí es el Espíritu Santo que hace que Jesús entre definitivamente al cielo. Y por eso, después de Pentecostés, porque luego llega Pentecostés, ya sé que el padre Oñoro les habló de eso, pero entonces cuando Pedro predica por primera vez en Pentecostés a la gente que está admirada, que dice que están estos embriagados o qué pasa, Pedro dice, no, es que ese Jesús que ustedes crucificaron y que el Señor resucitó, fue ascendido a los cielos y allá fue hecho Cristo y Señor. Cristo es decir, ungido como rey, ungido como el Señor, ungido como el pastor, ungido como el soberano, el rey de los reyes, el Señor de los señores. De manera que ya les había dicho, en la encarnación fue ungido Jesús como sacerdote. En el Jordán fue ungido Jesús como profeta. Y aquí en la ascensión fue ungido como rey, como dice la Escritura, con bálsamo de alegría. El aceite de alegría es el Espíritu Santo. Una vez más, el aceite es significado como el símbolo de que Jesús está lleno del Espíritu Santo. Ojalá que también nosotros lo estemos. Ya el padre Fidel les habló de los hechos apostólicos, al libro que se le llama el Evangelio del Espíritu Santo, porque desde el principio, desde el primer capítulo hasta el último, está hablándonos de lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia. Si Jesús es el fundador de la iglesia, el Espíritu Santo es el que permite que la iglesia se manifieste, es como el cofundador de la iglesia, y el Espíritu Santo se vuelve como el alma de la iglesia, como el corazón de la iglesia. Todo en la iglesia se hace por fuerza, todo lo verdadero, lo espiritual, se hace por la fuerza del Espíritu Santo. Si la iglesia predica el Evangelio, es por la fuerza del Espíritu Santo. Los profetas escribieron inspirados por el Espíritu Santo, como decimos nosotros en el credo, habló por los profetas. Si nosotros leemos la Biblia, si nosotros le pedimos luz a Dios, el Espíritu Santo es el que nos ilumina. Pero si la iglesia ora, nosotros oramos, es decir, hablamos con Dios, lo escuchamos en su revelación y le respondemos en nuestra oración, sea que lo alabemos, que lo adoremos, que le demos gracias, sea que le digamos que lo amamos o que le pidamos perdón de nuestras culpas o que le pidamos bendiciones celestiales o materiales o que pidamos por los demás en intercesión. El Espíritu Santo es el que anima la oración. La hacemos a través de Jesús, animados por el Espíritu Santo. Como leemos en la carta a los Romanos y a los Gálatas, el Espíritu Santo es el que no es un espíritu de esclavitud, dice San Pablo, sino que es un espíritu de filiación, es decir, nos hace hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Primero somos criaturas y criados por Dios, por supuesto, como seres humanos, pero de esas criaturas Él hace hijos y nos da esa gracia por el bautismo, como leemos en San Juan. Si uno no renace del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Hijos de Dios,
hermanos de Jesucristo por la fuerza del Espíritu. La oración es la que nos permite el diálogo con Dios Padre a través de Jesucristo con la fuerza del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos da la posibilidad de hablarle a Dios, y también Él es la primera bendición que nos llega, y con Él nos llegan todas las gracias y todas las bendiciones. Como leemos en la carta a los Efesios, bendito sea Dios que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, materiales, todo, corporales, todo nos lo ha dado Él. Todo es un don, un regalo de Dios para nosotros. Pues esa presencia del Espíritu Santo, de que nos habló el Padre Oñoro posiblemente ayer, pero de que nos habla siempre el libro de los Hechos Apostólicos, y que San Pablo nos manifestó espléndidamente. Yo recuerdo al Padre Salvador Carrillo Alday, que fue un padre mexicano que en una época fue profesor aquí en Medellín sobre todo, y después estuvo algún tiempo aquí en Bogotá. El Padre Salvador se maravillaba de leer todo lo que San Pablo dice del Espíritu Santo. Y le preguntaron un día a él, padre, ¿y usted de dónde saca tanto del Espíritu Santo? Y él contestó, pues de leer a San Pablo. Y la persona que le preguntaba le dijo, ¿y de dónde lo sacó San Pablo? Fue el mismo Espíritu el que se lo inspiró. Se ve que San Pablo meditó el Evangelio, tuvo el encuentro con Jesús, fue enriquecido por Jesús, siguió meditando en el Evangelio, pensando en Jesús, meditaba y leía y oraba, y entonces en sus cartas son un manantial vivo de enseñanzas sobre el Espíritu de Dios. Pero esa enseñanza de San Pablo la acogieron los primeros cristianos, los que escribieron los evangelios, los que fueron recopilando todos los evangelios y manteniéndolos vivos, de manera que se fueron poco a poco escribiendo en papiros o en pergaminos, como fuera, y entonces la iglesia los fue conservando. Y la iglesia seguía repitiendo esa enseñanza de Pablo. Como dice uno de los mártires primeros, San Ignacio de Antioquía, que dice que siente en su corazón una fuente viva que le dice, ven hacia el Padre. Los primeros obispos y doctores y estudiosos cristianos de la palabra de Dios y del Evangelio de Cristo, y sobre todo si vivieron una vida de santidad, nosotros los llamamos los padres de la iglesia. Fueron ellos los que fueron meditando la doctrina sobre el Espíritu Santo. Y por supuesto que hay muchos padres de la iglesia. Los que estudian la teología, hay un aspecto de la teología que se llama la teología patrística, es decir, la reflexión sobre Dios que hicieron esos padres de la iglesia. Pues esos padres de la iglesia hubo unos brillantes. Hubo uno que se llamó San Basilio. Hubo otro llamado Cirilo. Hay dos Cirilos. Uno que lo llamamos Cirilo de Jerusalén y otro Cirilo de Antioquía. Hay uno que llamó Ambrosio, otro San Agustín, otro San Jerónimo. Podríamos citar a muchos, San Hilario. Podríamos citar a muchos padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo. Muchos de ellos, sobre todo San Basilio, y hay algunos más que por evitar nombres no les voy ahora a repetir, pero muchos de ellos escribieron sobre el Espíritu Santo. Tal vez el tratado más importante, más sobre el Espíritu, es el de San Basilio, Espíritu Santo. Y también hay otros, una carta de Serapión, por ejemplo, muy importante, los escritos de San Atanasio, pero San Basilio, bien importante. A mí también me gusta San Cirilo de Jerusalén en sus catequesis, sobre todo la catequesis 16, porque habla mucho del Espíritu. Más tarde les cuento una cita de él. Y después de los padres de la iglesia, llegaron los obispos primeros a irse reuniendo en lo que se fue llamando un concilio. En el año 325 hubo un concilio muy importante en Nicea.
Después, hacia el fin del siglo, en 381, hubo el concilio. Primero hubo uno en Constantinopla, después otro en Calcedonia, ciudades del mundo griego, lo que ahora es Turquía y Grecia. Allí fue afirmándose la iglesia. Y entonces, en uno de los credos, fue cuando la iglesia afirmó: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y después dice: creo en la iglesia, es decir, creo que el Espíritu está en la iglesia católica, que el Espíritu es el que la hace una, la hace santa, la hace católica, la hace apostólica. Y el Espíritu es el que perdona los pecados en un solo bautismo. El Espíritu Santo es el que hace la comunión de los santos, es decir, la fraternidad cristiana, la unión. Creo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a resucitar un día a todos nosotros y nos va a dar la vida eterna. Esas palabras del credo sintetizan en el siglo IV, V, sintetizan la fe de la iglesia en el Espíritu Santo. Estoy diciéndoles eso porque ningún pontífice va a apartarse después de esa fe. Ellos van a permanecer, cuando hablan de una manera solemne como pastores, van a permanecer con un carisma que llamamos de la infalibilidad. Pero aunque estén así nomás enseñando catequesis y sus homilías y sus instrucciones, el Papa nos va dando la doctrina del Espíritu. Pero es esa que se publicó en el credo que llamamos de Nicea, Constantinopla. Creo en el Espíritu Santo, Señor, es decir, que es Dios, y dador de vida, que es el que nos da la vida a nosotros aquí en la tierra, pero después el que nos da la vida nueva cuando muramos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Es el amor del Padre al Hijo, es el amor del Hijo al Padre. Él es el que une en ese misterio que llamamos de la Santísima Trinidad al Padre y al Hijo en un solo Dios. No es que el Padre sea un Dios por allá y el Hijo por allá y el Espíritu Santo tal vez también, no. Es que el Espíritu Santo es la unión profunda, el amor profundo entre el Padre y el Hijo. Procede, así lo dice la Sagrada Biblia, del Padre y del Hijo. Que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es decir, la gloria que le damos al Padre, la gloria que le damos al Hijo, es la gloria que recibe el Espíritu Santo, porque son un solo Dios. Nosotros los decimos son tres personas distintas. Es una palabra que usamos que no es tal vez muy apropiada. San Agustín decía, son tres no sé qué. Él no sabía decir cómo eran. Pero son un solo Dios y por eso recibe el Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo la misma adoración y gloria. Y el Espíritu Santo fue el que habló por los profetas, es decir, el que inspiró a los profetas, el que escribió la Biblia, el que inspiró a los evangelistas, el que inspiró a San Pablo, el que inspiró a Pedro y a Juan y a Judas Tadeo, el que inspiró a todos los autores bíblicos, a los profetas de la antigüedad también. De manera que todo eso es la obra del Espíritu Santo que se nos revela, el que habló por los profetas. Y después añade el credo, creo en la iglesia, pero no como si fuera una cuarta parte, no, es parte de la tercera. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo que está en la iglesia. Así lo decía un credo. Creo en el Espíritu Santo que está en la Iglesia Católica. Es el alma de la iglesia, es el corazón de la iglesia. En el credo la resumimos diciendo, creo que la iglesia es una, es decir, unida. Somos muchos. Ahora el Papa Francisco lo va a repetir de otra manera, en lo que les voy a citar. Pero creo en la iglesia que es una. La iglesia se llama la unidad del Espíritu Santo. Por eso cuando el sacerdote en la misa ora diciendo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo, Padre, vive y reina. ¿Dónde vive y reina Jesús? ¿Dónde vive y reina el Padre? En la unidad del Espíritu Santo, es decir, en la Iglesia Católica. Cuando el sacerdote en la Eucaristía levanta el cáliz con la hostia, ya consagrados, y dice, por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, es decir, aquí en la Iglesia Católica, te damos todo el honor y toda la gloria. Es decir, nuestra oración le va al Padre en la unidad del Espíritu Santo, en la unidad que hace el Espíritu Santo, le va al Padre por Cristo, es decir, por ese puente que es Jesucristo, con Cristo, es decir, nuestro hermano mayor, unidos con Él, y en Cristo, formando un solo cuerpo con Cristo, al Padre Omnipotente le damos todo el honor y toda la gloria. Bueno, y el resto del credo ya ustedes lo saben, creo en la Iglesia que es una, la unidad, santa, santa por Él, por nosotros es pecadora, pero es pecadora y santa. Es un pueblo de pecadores que por la presencia del Espíritu llegamos a parecernos a Dios, que eso es lo que significa santo. El único santo es Él. Una y santa, católica, es decir, universal, en todo, de todos los tiempos, desde Jesús para acá, abierta a todos los hombres, a todos los países, a todas las razas, a todos los idiomas, sin exclusivismo de decir nosotros que somos los elegidos. No, los otros también están llamados a ser hijos de Dios y a conocer a Jesucristo. Católica y apostólica, fundada por los primeros enviados, fundado por el gran apóstol que es Jesucristo, por los 12 apóstoles primeros, por los primeros cristianos que merecieron el nombre de apóstoles como San Pablo, San Bernabé y otros, pero también nosotros enviados, apóstoles cada uno de nosotros, para que formando parte de esa iglesia apostólica podamos llevar el evangelio por doquiera. Y eso lo hacemos con la fuerza del Espíritu Santo, el que habló por los profetas. La iglesia que es apostólica, entonces creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. El sacramento del bautismo, ahí comienza esta vida del cristiano. Ahí nacemos y ahí cualquiera que sea lo que antes de ese bautismo haya habido, lo perdona Dios, nos hace sus hijos, nos llena del Espíritu. Si es un niñito pequeño, pues es un templo del Espíritu Santo. Se cuenta de un santo que llamó Leonidas. Fue papá de un sacerdote del tercer siglo llamado, muy importante él, llamado Orígenes, un gran escritor. Y dicen que cuando San Leonidas, que murió mártir, salía o llegaba a la casa y estaba el niñito de pocos meses ahí en la cuna, él se arrodillaba siempre para adorar a Dios que estaba presente ahí en ese niño. También en nosotros está presente el Espíritu. Como leemos en la carta a los Corintios, en la primera, en la segunda, cada uno de nosotros es un templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo? Dice uno de nuestros cantos en la oración, citando a Pablo. Somos templo donde habita Dios. Somos morada de Dios. Somos la casa de Dios. Él es, como dice un himno de la iglesia, nuestro huésped. Es el divino huésped del alma. De manera que somos portadores de Dios porque Él quiere vivir en nosotros. Hermano, que me oyes, en ti vive Dios. Más importante es el regalo que Él te da, esa visita que tú recibes, que cualquier otro regalo, que cualquier otro bien, que cualquier otra joya que puedas tener en tu vida. La presencia de Dios. Templos del Espíritu Santo. Y luego entonces les decía, el credo terminaba con unas palabras, pero ahora se suele rezar el credo corto y no el credo más largo, pero hay bastantes credos porque las iglesias primitivas todas iban formando el credo, pero todas coincidían en confesar al Padre, al Hijo y al Espíritu. Era la fórmula cuando la gente se instruía para el bautismo,
Entonces los bautizaban, es decir, los bañaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que tuvieran una relación como hijos del Padre, como hermanos de Jesús y como templos del Espíritu Santo. Después decimos, creemos en el perdón de los pecados por un solo bautismo, en la comunión de los santos, es decir, en la fraternidad, en el amor, en la comunidad que debe unir a todos los cristianos. Usando una palabra que usaba San Pablo cuando saludaba a los fieles cristianos, a ustedes los santos, es decir, los que recibieron el Espíritu Santo. Y luego termina el credo diciendo que el Espíritu Santo es el que va a resucitar a los muertos y nos va a dar la vida del mundo futuro, la vida nueva. Bueno, eso que cree la Iglesia, ese credo que quedó así establecido en todas las iglesias y lo han profesado los cristianos de todo el mundo, tanto en el Oriente como en el Occidente, porque somos más de 1.000 millones, ahora tal vez hasta 1.500 de millones de personas que somos discípulos de Cristo. Y también ese credo a unos que se llaman evangélicos o protestantes, también ese credo los cubre a ellos. Y a nuestros hermanos de Oriente, también ese credo los cubre a ellos. Ojalá podamos vivir unidos con ellos todos algún día, confesando al Padre que nos ama, confesando a Jesús que nos salva, confesando al Espíritu que nos santifica. Nosotros todos tenemos una llamada a ser unos. El Papa Francisco últimamente publicó un documento muy bello, Todos Hermanos, haciéndonos pensar en que todos somos criaturas de Dios, que debemos amarnos. Pero el llamado de Jesucristo en el San Juan, en el capítulo 17, es: Padre, que todos sean uno, como tú estás en mí y yo estoy en ti, que ellos sean consumados en la unidad. Ojalá no hubiera divisiones, aún en este momento en que vivimos aquí en Colombia. Ojalá no hubiera violencia de ninguna índole. Ojalá todos optáramos por la paz. Ojalá todos optáramos por la unidad. Ojalá todos optáramos por el respeto a la opinión del otro. Que seamos, una frase que está en San Mateo y que utilizamos en algún título de un libro del padre Rafael García Herreros, artesanos de la paz. Que cada uno de nosotros sea un artesano de paz, un obrero de la paz. Pero no es que nosotros demos la paz, el que la da es el Dios Padre, a través de Jesucristo, que nos da la paz, pero nos la da por el Espíritu Santo. Por eso leemos en la Biblia, por ejemplo en Gálatas, cuando dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, que el Papa Francisco llama los nueve frutos, los decíamos así, los 9 frutos, que después, meditando más y según otras tradiciones de la Biblia, llegamos en el catecismo a decir 12, pero son innumerables los frutos que da el Espíritu Santo. Ya los veremos. Bueno, esa es la fe de la Iglesia. Entonces yo les decía al principio que los padres de la Iglesia comenzaron a reflexionar y fueron estableciendo, y en los concilios, como Jesús había dicho que el Espíritu Santo nos revelaría todo y nos llevaría a la verdad completa, pues el Espíritu Santo fue llevando a todos a que se estableciera esa fe de la Iglesia en unas frases muy categóricas y muy definidas que llamamos el credo. Y la Iglesia siguió viviendo el credo, a veces en determinados sitios con mucho fervor, con el martirio de muchos cristianos, pero también a veces con descuido. Y entonces periódicamente ha venido como renovaciones de la Iglesia. Por ejemplo, en el siglo XIII, cuando llegó San Francisco de Asís, cuando estaba también Santo Domingo de Guzmán, San Francisco, el fundador de la Orden Franciscana y todas sus ramas y ramificaciones que tiene, Santo Domingo, el de los padres dominicos, de las hermanas dominicas, de la presentación, tantas que hay que siguen las orientaciones que dejó Santo Domingo.
pues hubo como una renovación en la iglesia, un culto especial a la Eucaristía. Todo fue obra del Espíritu Santo. Pasó el tiempo y hubo también de nuevo frialdad y descuidos. Llegó el siglo XVI y XVII y ahí hubo una renovación de la iglesia. Ahí el fundador de la comunidad nuestra, San Juan Eudes, fue un gran misionero y habló del amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces él decía, él se enamoró del amor de Dios representado y vivido por Jesús y por María. Entonces habló, él inventó las fiestas litúrgicas del corazón de Jesús y del corazón de María. Y predicó. En estos días yo leía que contando las veces que él dice que estuvo predicando, si se sumara día tras día de las misiones en que participó, daría sin interrumpir ningún día 9 años largos de pura predicación. 9 años. Bueno, Juan Eudes ayudó a esa renovación en la iglesia. Hubo renovación en Francia, en muchas partes de Europa, y sigue como todo en la vida con sus caídas y decaídas. Cuando se descubrió el continente americano a finales del siglo XV, todo el siglo XVI, que fue las fundaciones de las primeras ciudades aquí en Colombia. Recuerden, Santa Fe de Bogotá en 1538, antes en 1525 había sido fundada Santa Marta, en 1533 Cartagena, y así una tras una, todas las ciudades. Y comenzaron a venir predicadores desde España. Y no debió haber sido fácil, ni para ellos que no sabían las lenguas indígenas, ni para los indígenas que les hablaban de algo que no entendían. Pero poco a poco se pretendió que el cristianismo llegara. Y entonces recibimos raza, porque somos una mezcla de raza indígena con raza española y con raza africana. Y aprendimos la lengua, que es el castellano que se hablaba en España, en la parte central de España. Y aprendimos sobre todo la fe. Recibimos la fe de los antiguos, aquí en América. Si no hubiera habido el descubrimiento, tal vez estaríamos hablando de Bochica o de Nenqueteme o de cualquiera otro de los antiguos. Pero no, estamos hablando de Jesucristo, el que nació en Belén, el que murió en Jerusalén por nosotros. Estamos hablando de la fe de los apóstoles, que eran judíos y que fueron evangelizando como Pablo todo el mundo antiguo, Europa, y a través de ellos nos llegó a nosotros la noticia del Señor Jesús. Y la iglesia siguió hablándonos del Espíritu y de Dios. Había momentos en que se hablaba más del Padre. Hubo momentos en que se habló mucho de la Eucaristía y de Jesús y del corazón de Jesús y de María. Pero hubo momentos también en que se habló del Espíritu Santo. Y aunque siempre se oraba a Él, se decía gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Se decía, como explica un autor antiguo en la misa, el Señor esté con vosotros y con el Espíritu de Dios que está en ti. Que está en ti. Entonces, nosotros fuimos creciendo en esa fe, con limitaciones, pero sobre todo hacia 1895, una religiosa en Italia que se llamó Elena Guerra, la iglesia hoy la venera como beata, fue beatificada por Juan Pablo II. Y Elena Guerra empezó a escribirle cartas al Papa León XIII, que era el que en ese momento estaba al frente del pastoreo en la iglesia. Y le decía, ¿por qué los fieles católicos hacen novenas a muchos santos, pero no le hacen novena al que da la santidad, que es el Espíritu Santo? Y al Papa León XIII le gustó esa frase, y entonces el Papa puso que en todas las iglesias del mundo, los 9 días antes de Pentecostés, se debía hacer la novena al Espíritu Santo. Y compuso unas letanías en honor del Espíritu Santo. Y escribió a la iglesia una carta, una encíclica, como se llaman las cartas que manda el Papa, sobre aquel divino regalo, aquel divino don que es el Espíritu Santo.
Eso fue el Papa León XIII a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Murió en 1903. Pero quiero hablar solo de los últimos papas. Recuerden a San Juan XXIII. Fue elegido pontífice en 1958 cuando murió Pío XII. Y murió en 1963. Él fue el que convocó el Concilio Vaticano II. Y en el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII dijo que haya en la iglesia un nuevo Pentecostés. Y mandó una oración para que la dijeran todos los católicos, pidiendo por el Concilio Vaticano. Y ahí en esa oración suplicaba que se renovaran las maravillas como de un nuevo Pentecostés. Se reunió el concilio en octubre de 1962 y duró hasta diciembre de 1965. Se trabajaban 3 meses en el concilio y los obispos iban a sus diócesis, al año siguiente volvían y así 4 reuniones de 3 meses cada una. Y escribieron muchos documentos. Y en esos documentos, es curioso porque dicen que en los documentos que preparaban el concilio se mencionaba 4 veces al Espíritu Santo de manera especial. Pero en los documentos finales, en los documentos que aprobó el Vaticano II, creo que hay 272 veces en que se habla del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia se fue como penetrando en esa doctrina del Espíritu, comprendiendo cada vez más, como el Jesús había dicho, Él los llevará hasta la verdad completa, comprendiendo cada vez más qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu de Dios, qué hace en la iglesia el Espíritu de Dios, cómo lo necesitamos al Espíritu Santo. Comenzó a hablar de carismas, que era una palabra que había usado San Pablo 16 veces, más una que aparece en la carta de San Pedro, pero que el Concilio Vaticano II le dio carta de ciudadanía en la iglesia. Y se comenzó entonces a hablar, sobre todo en lo que llaman la Constitución sobre la Iglesia, luz de las gentes. Ahí se habla de los carismas extraordinarios y de los carismas sencillos. Y el Papa, que murió Juan XXIII después de la primera sesión y llegó el Papa San Pablo VI, y él habló mucho del Espíritu Santo. Él fue el que recibió por primera vez a la renovación carismática. Yo tuve la gran alegría en mayo de 1975 de estar en Roma en un año santo, una peregrinación de carismáticos de todo el mundo a Roma. Éramos como 10,000 los que nos reunimos y el Papa nos recibió en la Basílica de San Pedro. La misa la había celebrado antes del encuentro con el Papa, la había celebrado el cardenal Suenens, que era el asesor internacional mundial de la renovación carismática. Pero cuando llegó el Papa Pablo VI, los aplausos, eso era como muchas fotografías con flash, eso era como una tempestad de relámpagos por todas partes. Y el Papa nos dijo, lo dijo en 4 idiomas, cuando predicó en italiano, en español, en francés y en inglés. Dijo que esto era que la renovación y ese descubrimiento de la acción del Espíritu Santo era una oportunidad especial para la iglesia y para el mundo. Que ojalá, lo dijo en otra ocasión, hubiera como una lluvia de carismas. Al Papa se le llegó a llamar el Papa del Espíritu Santo. Murió el Papa en 1978. Se eligió al Papa Juan Pablo I, que solo duró 33 días como pontífice. Por eso no voy a citar ahora, aunque escribió también con mucha jovialidad unas catequesis muy bellas. Pero llegó el siguiente Papa, el Papa Juan Pablo II. Hoy la Iglesia también a él, como a los 2 antecesores, a Juan XXIII y a Pablo VI, les dio el título de santos. Juan XXIII y Juan Pablo II comenzó con una gran devoción al Espíritu.
hubo un año dedicado al Espíritu Santo. Durante ese año todas las catequesis que él hacía los miércoles y lo siguió en otro año también eran sobre el Espíritu Santo. El Papa convocó un concilio o un congreso mejor de neumatología. Excusen esa palabra que tal vez no la conocen mucho. Neuma se dice espíritu en el idioma griego. De manera que cuando el congreso fue de neumatología, era un congreso sobre el Espíritu Santo. Y entonces ahí se conmemoró la definición primera que había habido en 1980. Se hizo en 1981 lo que había sucedido 16 siglos o 15 siglos antes. Bueno, en ese congreso se reflexionó sobre el Espíritu. Yo recuerdo las conferencias del padre Congar, tan bellas, que escribió un libro grande llamado Espíritu Santo. Después de esa manifestación del Papa, de cuando dedicó el año al Espíritu Santo, el Papa nos dio grandes enseñanzas. Yo en alguno de los libros que he publicado recogí en uno que llama Los Papas y la Renovación, lo que tanto Juan XXIII como Juan Pablo II, como Pablo VI y como el Papa Benedicto XVI y como el Papa, hasta ahí lo hice en el primer tomo, Los Papas y la Renovación. Pero después publiqué otro libro que se llama El Papa Francisco y la Renovación. Aquí se los muestro, ahí lo están leyendo. El Papa Francisco y la Renovación. Y eso que en este libro no alcancé a publicar sino los discursos del Papa Francisco desde 2013, cuando fue electo, hasta 2019. Este tiene hasta el 2010, hasta el 2015 tiene este. Desde antes, pero hasta el 2015. Pero estoy preparando ya la segunda edición que tiene hasta el 2021. Qué bueno que la puedan leer. Cuando murió entonces el Papa Juan Pablo II, lo sucedió el Papa Benedicto XVI. Gobernó la Iglesia con mucha integridad, con mucha firmeza, pero tuvo la humildad un día de decir: me siento ya viejo, me siento cansado, es mejor que haya otro que tome el timón de la Iglesia. Y entonces se eligió al primer Papa latinoamericano, el Papa Francisco. Era un jesuita, Jorge Bergoglio, pero tomó el nombre de Francisco porque él pensaba mucho en San Francisco de Asís. Veía en San Francisco de Asís un modelo de vida cristiana, un modelo de pobreza, de sencillez, de humildad, y escogió el nombre de Francisco. Y no se le dice como hubiera podido decírsele Francisco I, porque no sabemos si los otros que vengan después de él tomen el nombre de Francisco o no. Pero yo creo que con el tiempo, si hay otro que se llame Francisco, pues a este lo designaremos como Francisco I. El Papa Francisco que rige la Iglesia, pues ahora, es la bendición que Dios nos dio. A mí me pidió Fabio Camacho, que es el que está dirigiendo esta serie de programas, que mencionara, que hablara de la enseñanza del Papa Francisco sobre el Espíritu Santo. Y claro que para mí es muy honroso hablar del Espíritu Santo con la presencia del Papa Francisco. El Papa Francisco no ha tenido grandes discursos sobre el Espíritu Santo, aunque en varias de sus cartas, por ejemplo la que llama Laudato Si, que es una sobre la ecología, es decir, el respeto a la tierra, a la gente, a los animales, a las plantas, al agua, a todo eso, a toda la creación, nos menciona al Espíritu Santo como el Espíritu creador, el Espíritu que es fantástico, espíritu de fantasía, lo llaman alguna vez. Y ese espíritu fantástico, otros lo llamaban el poeta de la Santísima Trinidad, porque es como el espíritu creador. El Padre es creador, el Hijo es creador, el Espíritu Santo es creador, Dios es el creador. Entonces, pero se le suele atribuir al Padre como el poder, al Hijo como la bendición, la gracia, el hacerse semejante a nosotros, y al Espíritu Santo como el que piensa cosas nuevas, el que renueva
la mentalidad de los fieles. Y por eso el Papa ha insistido, porque el Papa Francisco, antes de ser nombrado sumo pontífice, era arzobispo en Buenos Aires, la capital de Argentina. Y allá, siendo arzobispo de Buenos Aires, fue nombrado obispo asesor nacional de la renovación carismática. Entonces allá comenzó a conocer la renovación carismática. Y cuando fue a Roma, llevó amigos suyos de Argentina y muchos, y comenzó también a dar orientaciones especiales a la renovación carismática. El Papa dice que el Espíritu Santo es como la cascada de bendiciones que sale del corazón de Cristo, que se desprende en la cruz. Una cascada de bendiciones. Imaginémonos un salto grande de agua. El Tequendama lo tenemos aquí, pero ya por las necesidades de luz eléctrica y cosas se le ha disminuido un poco el caudal. Pero si ustedes han ido a las cataratas de Iguazú, entre Argentina, Brasil y Paraguay, o si ustedes han ido en Estados Unidos y Canadá a las cataratas del Niágara, tal vez le dirían como una persona que oraba así frente a las cataratas diciendo, así Señor, así de esa manera, con esa abundancia que cae el agua, yo quiero que tu espíritu venga a mi corazón. Así con esa cascada inmensa de gracias y bendiciones, nos dice el Papa Francisco, debe venir sobre cada uno de nosotros y sobre la iglesia una cascada de bendiciones. El Papa Francisco, tal vez el tema que más ha tratado, porque alude a él con frecuencia en varias alocuciones, es el siguiente. Dice que el Espíritu Santo hace en primer lugar la novedad, es decir, el Espíritu renueva. Como leemos en la Biblia, Él es el que renueva todas las cosas. Él es el que renueva la faz de la tierra. Monseñor Alfonso Uribe, cuando hablaba de la renovación, decía que renovar es hacer nuevo, de nuevo, lo que una vez fue nuevo. Apréndanse esa frase y verán que es bonita. Hacer nuevo, de nuevo, lo que una vez fue nuevo. Es decir, fue nuevo cuando lo recibimos por primera vez. Pero otra vez, de nuevo, hagámoslo nuevo. Y no permitamos que se envejezca. Más bien digámosle, porque no somos nosotros, es Él el que lo hace. Entonces, digámosle nosotros a ese Espíritu Santo, renuévame, renueva tu presencia en mí, ven otra vez a mí, te necesito, Espíritu de Dios, te necesito, ven a mí, hace nuevo. Y hace cosas nuevas. El Papa Francisco insiste en que si hay cosas que renovar, si hay cosas que cambiar, que no tengamos miedo en cambiarlas. Que el Espíritu Santo nos dé el valor, nos dé la fortaleza de aceptar la novedad. La novedad en la sencillez de vida, la novedad en las virtudes, la novedad en el amor, la novedad en todo. Permanece lo que es de siempre, nuestra fe en Jesús y en Dios, nuestra esperanza en que Él nos dará lo que nos prometió, nuestro amor a Él, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Por eso, los que aman a Dios, los que han recibido su Espíritu, tienen que estar amando al prójimo. No hay divisiones, pero la novedad es el Espíritu el que la da. De manera que no temamos a la novedad y pidámosle al Espíritu que nos haga hombres o mujeres nuevos. Pidámosle al Espíritu Santo que haga la novedad en nuestra vida, que la vida del hombre viejo, como lo llama la Escritura, que es la vida de pecado, la vida de distancia de Dios, que esa vida se muera y que renazca una vida nueva. Recuerden cuando en el capítulo 3 San Juan nos habla del diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo fue una noche a ver a Jesús y le dijo que bueno, que comprendía que él estaba dando una enseñanza especial, en fin, y que esa autoridad que él tenía. Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? Dijo Nicodemo. ¿Tiene un hombre que volver a ser pequeñito para ingresar de nuevo al seno de la mamá y volver después a nacer?
Jesús le dijo, no, de eso no se trata. Se trata de nacer del agua y del Espíritu. El agua es el símbolo, es el bautismo, pero el agua viva, esa cascada que habló Jesús cuando gritó en el atrio del templo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Ese es el Espíritu de Dios, es el río de agua viva que sale del trono de Dios y del Cordero, como dice el Apocalipsis. Es el río que el profeta Ezequiel vio que nacía como un chorrito de agua en el lado derecho del templo, pero que iba creciendo y que al principio se lo podía casi que vadear apenas tocándole el agua a los tobillos a la persona, pero después era a la rodilla, a la cintura, después no se podía vadear porque era impetuoso. Y en esa agua que iba creciendo, el profeta Ezequiel veía la gracia y las bendiciones de Dios que iban dando vida al pueblo de Israel. Y eso es lo que nosotros creemos de esa gotica de agua que salió de Jesús, de su corazón, cuando ya muerto un soldado le atravesó el costado con una lanza. Salió sangre y agua, unas gotas. Pero esa agua fue creciendo. Son el símbolo del agua del sacramento del bautismo y la sangre del sacramento de la Eucaristía. Y por esos dos sacramentos principales, bautismo y Eucaristía, nace la Iglesia. Es como si fuera Eva, dormida, o más bien Adán, el primer Adán, dormido en el paraíso, y Dios dice el libro del Génesis como para indicarnos la unión del hombre y la mujer y la dignidad de ambos, que del corazón, del pecho del hombre, de las costillas, del costado del hombre, saca un poquito de carne y con él hace el cuerpo de Eva. Pues así de Jesús dormido, del nuevo Adán dormido en la cruz, Dios saca agua y sangre y con eso forma a la Iglesia, con el sacramento del bautismo, donde nacemos, con el sacramento de la Eucaristía, donde nos fortificamos. El Papa nos habla de la novedad. Nos habla el Papa también, cuando habla de este tema, dice, esa novedad se manifiesta en carismas. La palabra carisma es regalo. El gran regalo que Dios nos da ahora es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando el obispo confirma a una persona, cuando le administra el sacramento de la confirmación, le hace una cruz en la frente. El dedo lo tiene ungido, untado con crisma, es decir, con el aceite que es símbolo del Espíritu Santo. Y el obispo le dice, yo te sello, yo te marco, yo te sello con el don del Espíritu Santo. Estamos sellados por él, sellados por Cristo. Ya puso su firma en nosotros. La firma de Jesús es la cruz. Con esa cruz, él toma posesión de nosotros. Pero ese don del Espíritu que nos da viene acompañado de gracias y bendiciones espirituales, celestiales. Los llamamos carismas. Y ojalá haya una lluvia de carismas, había dicho el Papa Pablo VI. El Papa Francisco nos habla de los carismas. A unos que en el concilio se llamaron extraordinarios. Él a veces dice que son vistosos, maravillosos. Pero a otros que él, lo mismo que el Papa Juan Pablo II dice, los más importantes no son esos extraordinarios, ni de esos depende tampoco el fruto de la evangelización. El fruto de la evangelización depende de los sencillos, de los comunes, de los de todos los días, de los que llamamos también frutos del Espíritu, de la amabilidad, de la bondad, de la cortesía, del don de servir a los demás, de la paz, de la alegría, que mantengamos todos en cada una de nuestra vida. Y el Espíritu Santo, y eso lo insiste el Papa Francisco, da esos carismas que son múltiples, es decir, muchos carismas, pero todos son distintos, diversos, dice el Papa, pluriformes, diversos. San Cirilo de Jerusalén decía que así como en un jardín hay rosas y claveles y lirios y alelíes y girasoles y cartuchos, y todas esas flores son distintas en su forma, con aromas distintos, con colores diferentes, y sin embargo todas se alimentan de la misma agua.
Así decía, así se acepta que de todos los carismas distintos, todos vienen del Espíritu, pero el Espíritu a cada uno le da como él quiere. A cada uno le da de distinta manera. Pero entre todos, el Espíritu, que un padre de la iglesia lo llama la armonía, entre todos hay armonía, entre todos hay paz, entre todos hay unión, la unidad del Espíritu. De manera que es variado en los dones que da, diferente en los dones. A unos les da el don de sabiduría, a otro el de ciencia, a otro el de la fe en que Dios va a actuar como uno lo pide, a otros les da la profecía, a otros las lenguas o el don o la alabanza en lenguas o el canto en lenguas o la interpretación de las lenguas, a otros les da la posibilidad de hacer milagros o sanaciones. Ustedes tal vez aquí en Bogotá ha habido muchas veces sacerdotes que han venido o laicos que han pedido la salud. Yo recuerdo, por ejemplo, al padre Emiliano Tardif, que era un gran amigo que tuve, y venía, y cuántas sanaciones no hacía la oración de Emiliano, o al padre Darío Betancourt, o al padre Fernando Osorio. Bueno, hay un montón de cosas, y Dios verá cómo las hace. Yo me acuerdo que un padre llamado Gilberto Gómez, de México, me contó que una vez estaba él construyendo una iglesia. Ya tenía las paredes levantadas, pero estaba comenzando a techar y había apenas los muros que necesitaban todavía el refuerzo de techos y de tejas y de varillas. Y entonces él puso unas varillas de un lado a otro y en esas varillas puso banderas, porque era una fiesta, iba a celebrar una Eucaristía. Pero él comenzó la Eucaristía y comenzó a soplar viento. Y entonces una de esas banderas fue moviendo tal vez la varilla de hierro donde estaba sostenida y la varilla se desprendió del muro y cayó sobre la gente. Y el padre, cuando vio caer la bandera y la varilla, pensó, ¿a quién irá a porrear esa varilla? ¿Cómo será el golpe que le va a dar? Dios quiera que no haya pasado nada. Y entonces le dijo a un acólito, vaya a ver qué pasó. El muchacho fue y al ratico volvió. Le dijo, no, padre, que ya la señora está bien. Entonces el padre pensó que era que la varilla había golpeado a una mujer, pero que tal vez el golpe no había sido tan fuerte y que ya estaba bien. Él continuó la misa hasta el fin. Y al fin de la Eucaristía fue a ver qué era lo que había pasado. Y era que había una viejita que estaba ya encorvada, no podía enderezarse. Y la varilla le cayó en la espalda, cerca a la cintura. Y con ese golpe le compuso unas vértebras que estaban desencajadas y la señora se enderezó. Por eso el muchacho vino y dijo que ya la señora está bien. Eso fue un carisma de sanación dado de un varillazo. Yo no había oído nunca que hubiera un carisma semejante, pero así son los carismas. Dios da como quiere, cuando quiere, donde quiere. El cómo, el dónde, el cuándo, eso lo dice el Papa Francisco, es como Dios quiere. De manera que podemos pedirle al Señor que nos dé muchos carismas, diversos, múltiples, pluriformes, pero primero, que aunque yo no tenga el carisma que tiene el otro, no voy a estar envidioso de él, ni voy a creer que yo soy el superhombre si tengo tal o cual carisma. No hay exclusividades, no todos somos semejantes, pero todos debemos contribuir al bien común. El Papa Francisco suele poner la comparación de una esfera, como un balón grande, inflado, y dice, no, eso no es la iglesia, donde todos los puntos son igualitos y tienen la misma distancia al centro. No, dice, es un poliedro. Imagínense ustedes, no una bola bien redonda, sino de partecitas, pues, muchos lados, poliedro. Entonces son partecitas que se van uniendo una con otra, pero que toman una gran dimensión. El poliedro significa que todos somos distintos de los otros, que todos ocupamos un lugar distinto. Una cosa es ser el Papa, otra cosa es ser los obispos,
otra cosa es ser los presbíteros, otra cosa es ser los diáconos, o ser los ministros de la Eucaristía o de la palabra. Otra cosa es ser el laico que es médico, otra cosa es el que es ingeniero, otra es el que es abogado, otra es el que es enfermero, otra es el que se ocupa de los otros, el que maneja una obra bueno, lo que sea. Todos somos de la iglesia, todos somos distintos, no solo en el cuerpo, sino en nuestras cualidades y maneras de ser, pero todos tenemos que aportar al bien común, todos. Y eso lo enseña el Papa. ¿Y por qué aportar? Porque el Espíritu Santo es unidad, el Espíritu Santo es unión, el Espíritu Santo es armonía. Por eso les digo a los que son casados, al esposo y a la esposa, en el sacramento del matrimonio se ora en la iglesia. ¿Para qué? Para que ustedes dos, esposo y esposa, reciban la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor, es el amor de Dios derramado en nosotros. Un matrimonio por el que se ore y pidan siempre Espíritu Santo, únanse ustedes por mucho amor, porque el amor es signo del Espíritu Santo. Y si hay distancias en las familias, si hay incomprensiones, si se está muriendo el amor, pidan Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es unidad. Es la iglesia una. Pidan al Espíritu Santo que los una a ustedes de tal manera que puedan vivir toda la vida en el mutuo amor. Amor, unión, Espíritu Santo. Qué bello que puedan ustedes estar siempre a lo largo de la vida formando la familia, y que sean padres y después sean abuelos o bisabuelos si Dios les da la gracia, pero que haya siempre como la unidad. Pero si se separan por algún motivo que no tenemos por qué juzgar ahora, que el Espíritu de Dios les ayude a sanar la herida, a no tener odio, a no guardar rencor, sino a mantenerse unidos en el Espíritu de Dios. Importante eso. Pero así unidos por el Espíritu de Dios, ¿para qué? ¿Para qué tenemos esas gracias? Bueno, también antes de pasar a ese punto, les quiero decir que tanto el Papa Benedicto XVI como el Papa Francisco nos han dicho que la iglesia es como una orquesta. Y en una orquesta hay un señor que toca el violín, y otro toca el piano, y otro el acordeón, y otro toca la guitarra o el tiple, otro toca el trombón, otro toca el clarinete. En fin, cada instrumento da un sonido distinto. Pero todos van al mismo ritmo. Todos tratan de dar la misma nota. Y por eso la orquesta, cuando toca una ópera, una sinfonía, una sonata, suena bien y agrada. Porque aunque hay muchos sonidos que se complementan, son diferentes todos, pero van empleando el mismo ritmo y la misma música, o haciendo las voces que les correspondan. Pues así son los carismas en la iglesia. Somos como una gran orquesta y cada uno va empleando sus capacidades y sus dones, pero cada uno es diferente de los demás. ¿Y para qué tenemos eso? ¿Para qué es esa diversidad de dones? Para construir la iglesia. La iglesia se va construyendo, es decir, la comunidad congregada por Dios, la comunidad unida, se va construyendo con el aporte de cada uno. ¿Qué tal que todos fueran obispos? Maravilloso, todos obispos. Entonces cada uno se encontraba con cualquiera. Monseñor, ¿cómo está? Mucho gusto, monseñor. Yo muy bien, monseñor. ¿Y usted, monseñor? Muy bien. No, hay obispos y hay otros que son presbíteros y otros son diáconos y otros son laicos. La mayoría son laicos. Es el pueblo de Dios de que habló el Concilio Vaticano II usando una expresión de la Biblia. La iglesia la denominamos de tres maneras. Si pensamos en el Padre, decimos el pueblo de Dios. Si pensamos en Jesucristo, en el Hijo, decimos el cuerpo de Cristo. Y si pensamos en el Espíritu, decimos el templo del Espíritu. Pero todos somos unidos,
todos distintos unos de otros, pero todos buscando realmente la paz y la unión. Aún con los que nos parece que piensan distinto, aún con los hermanos bautizados, pero que no son católicos, aún con los que son de otras razas y otras lenguas, como lo decía el Papa Francisco en su documento Hermanos Todos. Eso lo tenemos que buscar. De manera que el Papa nos confía esa tarea de buscar la unidad de la Iglesia y nos pide también, a partir de los carismas y de la unidad, que pensemos en los pobres. Alrededor de nosotros, y en esta pandemia tal vez mucho más, hay gente que ha perdido el trabajo. Hace como 2 meses hicimos un censo y averiguamos con el gobierno y con datos extraoficiales cuántas personas habían perdido el trabajo. Y nos dijeron que había en ese momento como unas 130,000 empresas que habían cerrado, o pequeños negocios, micronegocios, tienditas que la gente ya no podía salir a la calle o que no tenían los requisitos y los protocolos necesarios, etcétera. Y la gente se fue quedando sin trabajo. En ese momento comenzamos a pedir mercados para dar mercado a cada familia necesitada. Pero después dijimos, sobre todo a partir del banquete del millón que hicimos en noviembre del año pasado, que íbamos a dedicarnos a ayudar a las pequeñas empresas a que renacieran. Y entonces tuvimos la ayuda de unos mentores que son como asesores de cada empresa. Y tuvimos ayuda de universitarios que se prepararon para ayudar a las familias y a las empresas que estaban quebradas o cerradas. Y tuvimos algún dinero que hemos ido empleando y hemos trabajado ya en bastantes miles de pequeñas empresas que han vuelto a su actividad por la ayuda y por la asesoría que muchas personas con nosotros y otras entidades les han podido dar. Bueno, eso es lo que estamos pidiéndole al Señor, que el Señor nos ayude a salir adelante en esta lucha. Es posible que algunos de ustedes quieran leer más sobre la renovación o sobre el Espíritu y también sobre el Papa Francisco. Yo ya les dije que aunque en este libro que ya les mostré tomo la enseñanza del Papa Francisco hasta el año 2015, hacia finales de 2015, estoy preparando la segunda edición que añadirá las expresiones, los discursos, las enseñanzas del Papa Francisco sobre el Espíritu Santo y sobre la renovación. En el primer libro, en el primer tomo que les dije, Los Papas y la Renovación, había publicado hasta bastante del Papa Benedicto XVI. Creo que me faltaron 3 años, los últimos 3 del Papa, que si puedo también los publicaré en la última edición, aunque ya pero no, para la historia de lo que ha sido la renovación en la Iglesia es importante conocer esos documentos. Pero hay muchos otros documentos sobre carismas, sobre la renovación misma de mucha gente, y aquí en el Minuto de Dios se ha publicado, a partir de lo que llamamos el Centro Carismático, se ha publicado bastantes obras al respecto. Hay un tomo dedicado al Espíritu Santo de las meditaciones que hacía en el Minuto de Dios el padre Rafael García Herreros. Es un conjunto de meditaciones, es un tomito importante, lleno de oración, lleno de piedad, lleno de fervor, lleno de entusiasmo espiritual y lleno de súplica para que el Espíritu de Dios esté en el corazón de todos nosotros. Bueno, Fabio me había dicho que hasta 1 hora y media y creo que llevo 1 hora y 25. De manera, Fabio, que no sé si debo cortar ya. De todas maneras, creo que ya aporté la idea completa. Por supuesto que hubiera podido hablar mucho más del Papa y del Espíritu. Yo había hecho como un índice de lo que hablo de temas relacionados con el Espíritu, y entonces ahí en ese librito hay las veces que el Papa recomienda el bautismo en el Espíritu Santo,
que no es el sacramento del bautismo, sino que es renovar ese sacramento del bautismo por la oración, por el fervor y por la fe. En otras partes al bautismo lo llaman la efusión del Espíritu Santo, pero lo podemos llamar la renovación en el Espíritu Santo. Lo podemos llamar también la liberación en el Espíritu Santo. Lo podemos llamar el don del Espíritu Santo. Lo podemos llamar la alegría, la embriaguez del Espíritu Santo. Lo podemos llamar, bueno, nombres es lo que nos sobra, pero la realidad es una y la misma. Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Fabio, ¿te parece que así está o quieren todavía decir algo? Padre, muchísimas gracias. Esto ha sido, apropiándome uno de los términos que nos compartió, una cascada de bendiciones. Nos ha dejado aquí en un recorrido del Espíritu Santo en los textos bíblicos, en la vida de Jesús, empezando por la acción del Espíritu Santo en la encarnación, en la Santísima Virgen María, y cómo nos haces un recorrido por diversos textos bíblicos, no solamente en Lucas, sino citando allí también a Juan como el soldado en la lanzada, y dice que brota sangre y agua, y cómo nos has llevado por un recorrido en el magisterio de la Iglesia y de los distintos papas. Yo creo que aquí quedamos con hambre y sed de seguir profundizando en esta reflexión del Espíritu Santo, y es lo que nos hemos propuesto en este ciclo de conferencias, que Dios mediante conduzca a unas propuestas formativas de educación continua allí desde el Centro Fuego Nuevo. Pues Padre Diego, déjeme contarle que tenemos un número de más de 100 personas en esta conferencia, en las redes y en los canales de transmisión de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Y entre los asistentes estamos felices porque está nuestro querido padre Neguib Escalit. Está el padre Neguib. Bueno, un saludo especial al padre Neguib, sacerdote eudista, y él aquí en los comentarios que nos hace en el chat, dice que escuchando una predicación tuya sobre el Espíritu Santo allí hace 35 años en Monterrey, en México, dice, escuchando una predicación del padre Diego Jaramillo hace 35 años en Monterrey, en México, me hizo decidir ser sacerdote católico eudista. ¡Aleluya! Padre Neguib, un saludo afectuoso y muchas gracias por ese testimonio. ¿Cómo le parece, padre Diego? Me parece maravilloso lo que dice, pero lo de Neguib, le mando un abrazo muy especial y quiero recordarle que cuando él, que era un estudiante universitario, me contó que quería ser sacerdote, como me dieron en esos días unos pesos allá en México para pagar por la predicación que había ido a hacer, se los di a Neguib para que comprara el tiquete y se viniera para Colombia. De manera que me acuerdo de eso. Y entonces vino aquí y fue un hombre extraordinariamente querido, amable, bondadoso, y le mando mi abrazo y mi recuerdo muy especial. Pues hay muchos testimonios que se comparten aquí en el chat de esta conferencia, que es la segunda conferencia del ciclo que hemos organizado. Son 5. Si me permite, con el permiso del padre, voy a compartir un momentico mi pantalla para mostrarles la propuesta que tenemos aquí del ciclo de conferencias que hemos organizado desde el Centro Fuego Nuevo. A ver, aquí yo estoy compartiendo. Bien, entonces son 5 conferencias. La primera fue hace 8 días con el padre Fidel Oñoro. Las grabaciones de estas conferencias las vamos a dejar disponibles en la página de Facebook de la Facultad de Uniminuto. Hoy tuvimos la presencia y estamos muy honrados y felices
de esta enseñanza magistral maravillosa del padre Diego Jaramillo. El próximo jueves tendremos la participación de un laico, de Francisco Bermeo, que es teólogo y predicador, y allí el énfasis será precisamente el Espíritu Santo en la vida del laico. Luego tendremos la presencia de un obispo muy cercano a nosotros, Monseñor Luis Manuel Alí, que es el secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia y obispo auxiliar en la Arquidiócesis de Bogotá. Y finalmente contaremos con la participación de Andrés Arango, laico colombiano radicado en los Estados Unidos y que dirige el Consejo Latinoamericano de la Renovación Católica Carismática desde los Estados Unidos. El ciclo de conferencias entonces tiene una motivación de reflexión. Una de ellas, por ejemplo, en el documento de Aparecida, dicen nuestros obispos, allí en el numeral 362, la Iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el estancamiento y la tibieza al margen del sufrimiento de los pobres. Lo que nos acaba de enseñar el padre Diego, que el Espíritu Santo nos lanza, nos lleva a servir a los pobres. Y más adelante dirá el documento de Aparecida, esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente, una venida del Espíritu que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Bien, también para compartirle a los asistentes a esta conferencia que el Centro Fuego Nuevo quiere ir más allá, ofreciendo también una serie de cursos libres o diplomados, algunos son presenciales y otros son virtuales, como este, que se llama el Ser y Nueva Evangelización, Ser y Qué Hacer. Hablamos mucho de la nueva evangelización, pero bueno, necesitamos profundizar en el ser, esa conversión que nos exige para que la evangelización realmente sea efectiva. Es un curso virtual libre, lo pueden tomar en cualquier horario porque está en la plataforma virtual de 1 minuto y lo pueden llevar llamados y enviados a evangelizar. Y también desde la Facultad de Estudios Bíblicos, hace 8 días el padre Fidel Oñoro nos hacía esta invitación para aquellos que quieren profundizar de una manera profesional la carrera de Ciencias Bíblicas en el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. Bueno, los esperamos entonces también dentro de 8 días, el próximo jueves 29 de julio, en el horario de las 7 de la noche, de 7 a 8:30, hora de Colombia, para continuar con nuestro ciclo de conferencias Nuevo Pentecostés en la Iglesia Hoy, y esperamos que esto traduzca próximamente, Padre Diego, estaremos compartiendo un conjunto de cursos y diplomados sobre el Espíritu Santo. Queremos que aquí en el Centro Fuego Nuevo podamos profundizar, dar a conocer, brindar herramientas de formación sobre la evangelización. Ahora mismo tenemos 2 diplomados, uno de renovación de comunidades con la Arquidiócesis de Bogotá y otro diplomado de los fundamentos bíblico-teológicos del querigma. Allí tenemos casi 200 estudiantes, Padre Diego, en unos diplomados de 120 horas académicas durante 6 meses. Pero eso es para evangelizar, como nos lo has dicho. Y el alma de la evangelización es el Espíritu Santo. Entonces, no, pues cómo no profundizar, reflexionar, formarnos mejor quién es, cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo lo debemos suplicar hoy en la iglesia un nuevo Pentecostés. Padre Diego, inmensamente agradecidos con su conferencia de hoy y que nos siga animando en el estudio, en la reflexión, en la profundización en la vida y el actuar del Espíritu Santo en la iglesia. Un abrazo fraterno, Padre Diego, y su bendición, por favor, a todos los que estamos en esta conferencia. Que el Señor los bendiga a todos. He estado muy satisfecho y también
informado de todo lo que acabas de decir, Fabio. Te deseo para todas esas actividades muchas bendiciones del Señor. Y Muchas recuerdas, gracias. a lo último que dijiste, recuerdas que el Papa Pablo VI dijo que el Espíritu Santo era el primer evangelizador en la iglesia. Y el Papa Juan Pablo II dijo que el Espíritu Santo era el primer catequista. De manera que todo el don de la palabra sea guiado por el Espíritu de Dios. Como Jesús había dicho que el Espíritu nos hacía testigos, entonces para ser testigos, para ser evangelizadores y para ser catequistas, es decir, proclamadores de la palabra a todos, el Espíritu de Dios. Saludos a todos ustedes. Bendiciones. Muchas gracias y a todos por su asistencia, por su participación. El Señor los bendiga. Nos vemos entonces próximo jueves a las 7 de la noche. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias.